regresamos a la carta a los romanos. Habíamos tomado una pausa por Navidad y después quisimos en el mes de enero enfocarnos en lo que significa ser un verdadero discípulo, pero vamos de regreso a Romanos. Así que si usted no estaba siguiendo la serie con nosotros, bienvenido a Romanos. Y quiero darte rápidamente un panorama de lo que estuvimos viendo usando 3 versos de Romanos. En la serie anterior de la primera mitad de la carta del apóstol Pablo a los romanos, el apóstol Pablo estaba definiendo la doctrina del evangelio, la teología de la salvación, de cómo una persona podía estar en paz con Dios. Pero después, en la segunda mitad, ahora a partir del capítulo 12, Pablo va a explicar cómo vivir el evangelio. ¿Cómo viven aquellos que han experimentado la doctrina de la gracia? Le voy a decir algo. Si tu teología no trae un cambio en tu vida, tu teología no es tan buena. Un entendimiento cambia tu comportamiento. En otras palabras, tu conocimiento del evangelio siempre va a cambiar tu conducta en el evangelio. Y vamos a ver cómo Pablo va a plantear cómo el evangelio va a influir nuestra vida y nuestras relaciones. ¿Cuál es mi deseo? Que al caminar por los capítulos que vienen ahora de la carta a los romanos podamos examinar nuestro caminar en el Señor y decir, yo tengo que estar ahí, yo tengo que cambiar algo acá. Porque si de verdad hemos experimentado la gracia no es en vano. El apóstol Pablo le dice a los corintios. Ahora, quiero mirar por lo menos 3 cosas que el apóstol Pablo dijo para llegar a Romanos 12. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, verso 23, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos ¿qué? Pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe con qué comienza esta buena noticia del evangelio? Con la mala noticia de nuestra realidad. Y Pablo dice, todos hemos pecado. Y Pablo dedica un tiempo a explicar el significado del pecado. Pero después en Romanos capítulo 5, después de haber descrito la condición humana, en Romanos capítulo 5, verso 1, ¿qué dice? Pero hay solución. Buena noticia, ¿qué? Justificados pues, ¿qué? Por la fe, el hombre puede, ¿qué? Tener paz para con Dios. Y el apóstol Pablo, después de hablar de la condición del hombre, habla del camino a la salvación que era solo por fe a través de Cristo. Y ahora que el hombre está en Cristo, el apóstol Pablo nos lleva a Romanos capítulo 8, verso 1, dice que ahora pues que ninguna condenación hay ¿para qué? Para los que están en Cristo Jesús. Pablo nos lleva de la calamidad del hombre a la confianza que aquel que vino a Cristo puede tener en estos capítulos. En el capítulo 9 al 11 empieza a hablar del trato de Dios con Israel, pero en el capítulo 12 vuelve a regresar y nos dice, ahora, entonces, si ya entendimos nuestra condición, si Cristo es nuestro camino a través de la fe, y si los que están en Cristo pueden estar confiados, ¿cómo vamos a vivir? Cuenta la historia en lo que están buscando Romanos capítulo 12. Le he titulado a este sermón, Entrega Total. Porque si usted quiere saber cómo viven aquellos que han entendido su condición, que han encontrado el camino y que hoy están confiados en Cristo, vivimos en una entrega total. Pero mientras usted busca Romanos capítulo 12, que vamos a ver el verso 1 y 2 solamente, quiero contar una historia. Y esta tiene que ser una historia de antes de la pandemia. Antes de la pandemia muchas iglesias pasaban un plato para la ofrenda. ¿Recuerdan? ¿Cuántos levanten la mano? ¿Cuántos recuerdan el plato de la ofrenda? Pasaban un plato de la ofrenda. Para los que no saben, en las iglesias pasaban un plato de la ofrenda de mano en mano y la gente iba poniendo su ofrenda, ¿verdad? Bueno, algunos no entendían. Decían, yo pensaba que en esa iglesia pasaban el plato para yo agarrar algo. Pero bueno, cuenta la historia que un niño, mientras están pasando el plato de la ofrenda, le pide al ujier que trae el plato que ponga el plato en el piso. Y dice, ¿pero para qué tú quieres que pongan el plato en el piso? Y el niño le dice en el oído, porque como yo no tengo dinero para dar, quisiera ponerme completo. Y esa misma expresión que usted hizo, es la expresión que hace Dios cuando tú no solamente le das a Dios tu dinero, sino te entregas totalmente a Él. Dice, Señor, no mi bolsillo, mi vida completa, úsala. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Déjame ver que voy a usarte en gran manera.
¿Entendieron? Y lo que voy a hacer hoy es ver cómo nosotros no solamente damos una parte de nuestra vida, sino cómo nos entregamos totalmente al Señor que lo entregó todo por nosotros. En Romanos capítulo 12, ¿me sigue? Abra su Biblia, por favor. El apóstol Pablo, después de haber llegado a este poderoso capítulo, de haber terminado la poderosa explicación del Evangelio, dice con palabras muy interesantes. En Romanos capítulo 12 dice pues así: así que, verso 1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a parar porque solo nos va a dar tiempo a tratar estos dos versos bíblicos. Entrega total. Les voy a decir algo más. Pablo dice, ahora que entienden el Evangelio y que entienden su condición caída, el camino a la salvación y la confianza que ustedes pueden tener, ahora miren sus relaciones. Y les voy a decir algo, mis queridos hermanos, amigos que están aquí hoy. Pablo comienza con el impacto que el Evangelio trae en tu relación vertical, en tu relación con Dios. Usted siempre me ha oído decir a mí que su relación vertical define sus relaciones horizontales. Si queremos andar bien, primero tenemos que saber cómo andar bien con quién, con Dios. Y Pablo va a dedicar 2 versos bíblicos ahora a la relación vertical. Y luego, a partir del verso 3, 6 hasta el verso 13, va a hablar de otras relaciones horizontales que son impactadas por el Evangelio. Pero para comenzar bien tenemos que tener esta entrega total. Y Pablo va a hablar de 3 áreas, si usted lo pudo ver ahí, que yo voy a tratar de tomar una por una. Va a hablar primero del área física, de la entrega del cuerpo, presentar vuestros cuerpos. Después el apóstol Pablo va a hablar de otra cosa. Va a hablar de nuestra mente y luego va a hablar de nuestra voluntad. Recuerden, la semana pasada estuve citando un texto bíblico cuando al Señor le preguntaron el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Parece que esta es la traducción de Pablo de lo que significa una relación con Dios de entrega total. Quiero entrar rápidamente en la primera porción de Romanos 12:6. Hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias ¿de quién? De nuestro Señor, que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos. Quiero parar aquí. Pablo está diciendo, entréguense completo, pero hay una base para esa entrega. ¿Saben cuál es la base de tu entrega y mi entrega a Dios? Algo que ya Dios hizo. Las misericordias del Señor. ¿Saben lo que significa misericordia? Muchas veces he descrito esta palabra, pero creo que vale la pena describirla nuevamente. La palabra misericordia está compuesta de 2 vocábulos, de 2 palabras en latín. Miseri, que es donde nosotros sacamos la palabra miseria, y cordia viene de la raíz cardía. Para los que son médicos, son estudiados, tiene que ver con cardíaco. ¿No le suena? Corazón. Miren qué interesante. Miseria y corazón. ¿Qué es esto? Es el corazón de Dios que se conmueve por la miseria humana. ¿Cuántos saben que éramos miserables y Dios se conmovió por nosotros? Amén. Esa es la base de nuestra entrega. La base de mi rendición es la misericordia de Dios. Y cuando alguien entiende cuán misericordioso ha sido con Él, entonces puede entrar en una vida de entrega. Porque Él, Jesucristo, Dios, lo entregó todo primero por nuestra
miseria. ¿Saben lo que está diciendo el apóstol Pablo? Hermanos, él no le está dando un mandato, él no le está imponiendo nada, él está diciendo, les suplico que si entienden el corazón de Dios para nuestra miseria, ustedes entreguen todo en adoración. Dice que presentéis vuestros cuerpos. Qué interesante que el apóstol Pablo habla del cuerpo como sacrificio vivo. ¿Saben lo que es el sacrificio vivo? Hay dos sacrificios en la Biblia que pueden ser interpretados como sacrificio vivo, porque los demás sacrificios eran muerte. Traía un cordero y lo tenía que matar, y muerto era que lo presentaba al Señor. ¿Saben cuál fue el primer sacrificio vivo que la Biblia nos da una pista? Isaac. ¿Recuerdan a Isaac? Abraham lo lleva vivo, lo pone en el altar vivo, y de ahí sale vivo por la misericordia de Dios. ¿Qué es un sacrificio vivo? Es alguien que aunque vive, se rinde a Dios. ¿Cuál fue el otro sacrificio vivo? Cristo. Cristo por su propia voluntad se ofreció ¿a quién? A sí mismo. Y cuando Él se ofrece a sí mismo, es sacrificado, pero al tercer día salió como vivo. Y hoy sigue siendo nuestro sumo sacerdote que intercede a la diestra del Padre por nosotros. ¿Sabes una cosa? Pablo dice, si entienden la misericordia de Dios, primer punto de hoy, ¿cómo es la entrega total? Tiene que ver con rendición a Dios. Anota esto, por favor. Rendición a Dios. Es cuando yo me rindo completamente. Sigo diciendo, la rendición es una respuesta a su misericordia y un reflejo de mi adoración. Cuando yo respondo a lo que Dios ha hecho por mí, con una rendición total. Ahora, Pablo dice cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? El cuerpo son mis manos, el cuerpo son mis pies, el cuerpo son mis ojos, el cuerpo son mis oídos, el cuerpo es mi boca, mi lengua, lo que hablo, mis pies a donde voy, mis manos en qué las empleo, mi mente. Vamos a hablar ahorita de la mente. Quiero decirles algo. ¿Le interesa a Dios tu cuerpo completo? Sí. De hecho, la Biblia dice que Dios le ha placido vivir en nosotros. Porque la Biblia dice, si pueden leer conmigo en 1 Corintios 6, 19 y 20, que nuestro cuerpo, si pueden leer 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? ¿Templo de qué? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de quién? De Dios, y que no soy qué? Vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué hay que hacer con el cuerpo? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. Hermanos, la primera entrega que Dios pide de nosotros, si queremos tener una entrega total, tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo, la Biblia dice, no es para la fornicación, no es para el pecado sexual. El cuerpo es un instrumento ahora para la gloria de Dios. Y cuando tus ojos y los míos ven aquello que no da gloria a Dios, el cuerpo ha dejado de estar rendido y entregado a Dios. Cuando mis oídos empiezan a escuchar aquellas cosas que no glorifican a Dios, lejos de glorificarlo, lo ofenden, mi cuerpo ha dejado de empezar a ser entregado a la gloria de Dios. Cuando mi boca empieza a ofender y a hablar y a maldecir y a comentar y a decir de este y del otro, mi lengua ha dejado de ser una parte del cuerpo entregada por completo a Dios. Santiago en un momento dice, ¿saben qué? De una fuente no puede salir agua dulce y agua ¿qué? Salada al mismo tiempo. A veces venimos a la iglesia y con la lengua alabamos al Señor y tú has sido fiel y aleluya. Y después cuando nos montamos en el carro, el muchacho empieza a dar gritos, tira la comida en el carro, la hermana le ala el pelo y ya.
Usted sabe el resto de la historia, ¿sí o no? ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Que todo nuestro cuerpo se ha entregado al Señor. A veces nuestras manos invierten en cosas que no agradan al Señor y nuestros pies nos llevan a lugares que el Señor jamás hubiese ido con nosotros. Si queremos ser una iglesia que haga un impacto y queremos vivir entregados a Dios, tenemos que primero comenzar por nosotros. Y tal vez me dice, pastor, ¿y la dieta? Hable de eso. Le voy a decir algo también. Como cristianos debemos también cuidar lo que le ponemos al templo del Espíritu Santo, porque eso significa más años que podemos servir al Señor con mejor energía y de mejor manera. Para si quería oír eso también. Ahora, tenga cuidado que el cuerpo no se convierte en un ídolo. ¿Cómo un pastor sabe que si el cuerpo se convierte en un ídolo? Cuando lo miras demasiado al espejo. No es para la gloria tuya. ¿Es para la gloria de quién? Diga, ¿es para la gloria de quién? Amén. Eso no estaba en mis notas, simplemente que algunos me estaban diciendo. Pablo después dice otra cosa. Quiero pues que presentéis ¿qué? ¿Vuestros qué? Cuerpos al Señor. Aquí estoy. Mis manos, mis pies, mi mente, mis ojos, mis oídos. Pero después dice otra cosa que va un poquito más profundo. Dice, transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Y este es para mí el segundo elemento de entrega total. Y si quieres poner un nombre a esto, pon renovación intelectual. Y esto es un tema muy importante, iglesia amada, amigo que estás aquí. La renovación intelectual es súper importante por dos razones. Ninguno de nosotros nació cristiano. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que no, ¿ok? No, pastor, yo nací en la iglesia. No naciste cristiano. Nosotros no nacimos cristianos. Nosotros hemos venido siendo formados, escúcheme bien, nuestro disco duro, por así decirlo, nuestra mente ha venido siendo programada por la influencia del mundo. Entendemos las cosas como nos las enseñaron o como las vimos. Tristemente, padres, escuchen bien esto, jóvenes, escuchen bien esto. Listen to me in this. Cuando los padres trabajan mucho, nosotros ponemos a nuestros hijos con gente que nosotros no conocemos y hasta le pagamos, o lo ponemos a ver una iPad o un teléfono o una televisión que no conocemos, y esa gente, esa iPad, ese teléfono está programando la mente del hijo, ¿verdad? Entonces tú y yo hemos sido programados antes de venir a Cristo por la influencia de este mundo. La manera de resolver los conflictos del mundo, ¿cuál es? Venganza y pleito, ¿sí o no? Y entonces después, cuando alguien te hace algo, tú piensas, bueno, lo que tengo que hacer es ¿qué? Entonces tenemos una programación y el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este ¿qué? Siglo, sino que transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Hay dos palabras poderosas aquí, conformarse o transformarse. La palabra conformar es una palabra compuesta, tomar forma. ¿Ven? Conformar. Contentar. El mundo nos ha venido dando forma a interpretar la vida, a interpretar el matrimonio, a interpretar la sexualidad, a interpretar las riquezas, a interpretar la vida cristiana. ¿Saben que el mundo tiene una manera de interpretar cómo se vive la vida cristiana? ¿Y saben lo que dice el apóstol Pablo? Ahora que ustedes han sido rescatados, que ustedes están seguros en Cristo, entréguense completo, pero no solamente su cuerpo, sino su mente. Porque o el mundo te conforma a tu mente o Dios te la transforma. ¿Y saben lo que quiere decir la palabra transformar? Es tomar la forma que tiene, romperla y hacerla de nuevo. ¿Saben? La entrega total viene cuando yo dejo que sea la Biblia y la palabra de Dios en mi mente la que vuelva a establecer un nuevo sistema de valores. Hoy hay un problema. Muchas personas quieren ser cristianos, pero seguir pensando mundanamente.
¿Saben lo que se llama cosmovisión? La palabra cosmovisión es la manera de ver el mundo. Y nosotros todos tenemos maneras diferentes de ver el mundo. Les voy a explicar. Porque el mundo nos ha conformado. Cuando venimos a Cristo y nos entregamos completo, la mente tiene que ser transformada. Pero eso no es un proceso de un día. ¿Saben por qué? Porque el mundo va a querer seguir conformando tu mente. El bombardeo va a seguir en tu mente. La televisión, las redes sociales, la escuela, los maestros, los amigos, los padres, los tíos, los abuelos, los primos, los amigos. Todo el mundo está tratando de conformar tu mente, pero tú tienes que tomar la decisión si quieres ser conformado por el mundo o transformado por Dios. Quiero explicar de dónde venimos. Si usted puede conmigo en Efesios capítulo 4, verso 17. Oiga lo que el apóstol Pablo, cómo describe esta tarea que hemos traído en la mente de conformación. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? Ok, déjame decirle algo. ¿Saben lo que dice la Biblia de la manera de pensar del mundo? Vanidad. ¿Saben dónde viene la palabra vanidad? Sin peso, hueca o vacía. Muchas personas adaptan toda la mentalidad del mundo y después se dan cuenta que están vacíos. Dice, la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada, ¿qué? Manera de vivir, despojados de ¿qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. ¿Y qué? La misma palabra. Renovaos en el espíritu de ¿qué? Hay una renovación de la mente. Vestidos de ¿qué? De un nuevo hombre o del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, la santidad de la verdad. Les voy a decir algo. Seguir a Cristo y entregarse a Él significa abandonar patrones de pensar viejos. ¿Qué les parece? No puedes seguir pensando así porque siempre has pensado así y siempre ha sido así. Esto significa que tu mente tiene que ser transformada. Pastor, pero ¿cómo entonces mi mente puede ser transformada? ¿De qué cosa yo puedo estar atado? Bueno, religiosidad. A veces tenemos tradiciones religiosas que no son bíblicas. A veces tenemos tradiciones familiares que no son bíblicas. Y el que de verdad quiere decir, yo quiero ser usado por Dios, quiero entregarme a Dios completamente, tiene que decir, ok, ¿qué estoy poniendo en mi mente? Tenemos una mezcla hoy de creencias. ¿Cómo entonces quito eso? Es la palabra, hermanos. Es cuanto más leo la palabra, que la pongo en mi mente, es como que estoy reseteando mi disco duro, como estoy cambiando el chip que tengo en la mente. Pero hay que exponerse a la palabra, porque el mundo diariamente se expone. ¿Sabe cuánto tiempo tú te expones a la palabra de Dios diaria? Aquellos que leen mucho la Biblia, por lo menos leen 30 minutos al día. Levanten su mano los que leen 30 minutos al día. Si usted está en 25, también levántenla. Los que la leen 20, levántenla también. Los que la escuchan por 1 hora, levántenla también. Los que la leen 10 minutos, levántenla también. Los que la leen 5 minutos, levanten la mano también. Ok, ¿sabe cuánto tiempo el mundo te bombardea con sus ideas? El resto del tiempo que no estás oyendo la Biblia. Pablo dice, la entrega total tiene que ver con una rendición del cuerpo, pero con una renovación de ¿qué? De mi manera de pensar. A veces estamos pensando viejo y Dios nos ha llamado a pensar nuevo. Y por último, Él dice, para
Hay un propósito en esta entrega del cuerpo y en esta renovación mental. Dice, para que comprobéis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Oh, la voluntad de Dios. Pero miren lo que dice al final, que es que, dígalo bien alto. Agradable y qué. Oh, la razón por la que Dios quiere que tú te entregues todo, que renueves tu mente, es porque Él tiene algo agradable y perfecto para ti. ¿Quieres pagar el precio? La voluntad de Dios dice que es agradable y qué. Cuando yo me rindo completo y empiezo a renovar mi mente, como dirían mis hermanos de México, ahora es que me cae el 20. Digo, que he estado perdiendo el tiempo en esto. Ahora entiendo por qué Dios cerró esta puerta. Mira que yo era caprichoso y quería entrar por ella. Ahora entiendo por qué esto está mal para mí. Ahora entiendo por qué no debía hacer esto. Porque cuando yo empiezo una entrega total de mi cuerpo y mi mente, ahora la voluntad de Dios yo la puedo probar para que comprobéis. ¿Saben? La palabra comprobar aquí se puede sustituir por reconocer. Diga reconocer. ¿Sabe cuál es el concepto de reconocer? ¿Sabe cuál es el concepto de reconocer? Traté de buscar el más sencillo posible. Reconocer es distinguir o identificar una persona o una cosa entre varias por una serie de características propias. Escuchen bien. Distinguir o identificar una persona o una cosa entre varias por una serie de características propias. ¿Qué significa esto? Significa que tú tienes que, como creyente, saber distinguir e identificar lo que Dios tiene para ti entre muchas opciones. ¿Saben que hay muchas opciones? ¿Cuántos tienen muchas ofertas? Muchas opciones, muchas oportunidades, muchas propuestas. Los que se han entregado completamente, han renovado su mente, son aquellos que pueden entonces definir entre algo que viene de Dios y que no viene de Dios. Entre algo que dice, esto es lo que Dios quiere para mí y esto no es lo que Dios quiere para mí. Pero si yo paso más tiempo dejando que mi mente sea influenciada por los patrones del mundo, si tengo mi ojo puesto en otro lado, mi oído puesto en otro lado, ¿cómo yo puedo entonces comprobar lo que Dios tiene para mí, que es agradable y es perfecto? Imposible. ¿Saben? Dios nos está llamando a reconocer lo que Él tiene para nosotros. Porque lo que Él tiene para nosotros es mejor que aún lo que nosotros podemos elegir para nosotros. Alguien dijo, Dios dará lo mejor a sus hijos si sus hijos le dejan elegir a Él. Pero para dejarlo elegir a Él necesitamos morir a nosotros y entregarnos completamente. Miren, anote estas 3 palabras que empiezan con D. Desear, descubrir y disfrutar. Y les voy a explicar lo que esto significa. Desear, descubrir y disfrutar. Los creyentes que de verdad se han entregado completo, su mente, su corazón, su cuerpo, comienzan a desear la voluntad de Dios. ¿Por qué? Señor, si lo que tú tienes para mí es mejor que lo que yo tengo para ti, ¿cuántos dicen yo lo quiero? ¿Cuántos pueden decir yo lo quiero? Los verdaderos creyentes empiezan a desear la voluntad de Dios. Segundo, los verdaderos creyentes empiezan a ¿qué? Tratar de ¿qué? Descubrir. Yo quiero saber lo que Dios tiene para mí, porque lo que Dios tiene para mí, Él conoce el futuro, Él conoce mi vida y Él sabe que es lo mejor para mí. Entonces ya yo empiezo con ese deseo de la voluntad de Dios. Me interesa ahora descubrir la voluntad de Dios y cuando la encuentro, ¿sabe lo que empiezo a hacer? Disfrutarla. Qué hermoso es cuando un verdadero creyente comienza a estar donde Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere, a la manera que Dios lo quiere y en el tiempo que Dios lo quiere. ¿Sabe cómo se llama eso? Éxito rotundo. Porque lo que Dios tiene para nosotros siempre es mejor que lo que nosotros tenemos para nosotros mismos. Cada creyente sincero en su relación con Dios,
cuando puede ser una entrega total y una renovación de su mente, la próxima cosa que tiene, empieza a reconocer, y anota esto, su plan. Este es su plan. Reconocimiento de su plan. ¡Wow! Y saben, por mi experiencia personal, les voy a decir esto. Yo puedo decir como el salmista en el Salmo 48. ¿Sabe qué dijo el salmista? El hacer tu voluntad, oh Dios mío, ¿qué? Me ha agradado. ¿Y tu ley está dónde? En medio de mi corazón. Cuando un cristiano entregado a Cristo, de cuerpo y mente, empieza a descubrir la voluntad de Dios, dice, Señor, ¿por qué me estuve perdiendo esto tanto tiempo? ¿Saben qué te ayuda en medio de las pruebas? A mí, en lo personal, saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes que hacer la voluntad de Dios no te libra de pasar pruebas, de enfrentar obstáculos, de tener problemas difíciles? Pero ¿sabes lo que te sostiene ahí? Dice, yo estoy aquí y aquí voy a permanecer porque aquí es donde Dios quiere que esté. Para que comprobéis, para que puedan reconocer, para que puedan identificar entre tantas opciones, entre tantos criterios, cuál es la buena voluntad de Dios, que es que es agradable y es que perfecta. Otra vez un texto que está en mi corazón siempre. Efesios 2:10. Mas vosotros sois ¿qué? Hechuras suyas, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que tú andes en ellas. Por eso fue el que te llamó, por eso te salvó, por eso te perdonó. No para que sigas entregado a medias, no para que sigas renovado a medias, medio cristiano en la mente y medio mundano en todas las otras cosas. No, es para que una entrega total te permita experimentar el plan que Dios tiene para ti. Y no solamente que lo experimentes, sino que lo disfrutes, porque es bueno, es agradable y es perfecto.